Gracias, Señor, te damos en este día. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanas. Dios amado, bendito sea tu nombre, tu presencia, tu poder, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Hacedor, nuestro Dios victorioso, quien pelea nuestras batallas. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí, en este lugar, prestas, listas, Señor, para recibir tu palabra de este curso, segunda parte de Sanidad Interior. Para avanzar hay que sanar, lección 3. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo fluyendo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Señor, en este momento decidimos no pensar en ninguna otra cosa que no sea por estar atentas a tu palabra, a tu enseñanza, a tu voz, Señor. A esa voz que nos habla en nuestro corazón, a esa voz preciosa y hermosa, llena de paz, que nos hace entender las cosas de manera tan dulce y tan tierna, porque tú eres amor y eres tan amoroso, tan hermoso, Señor. No hay palabras con las cuales describirte, Dios. Gracias, y que se cumpla tu propósito en este día, en esta clase en nosotros, que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Nosotros hemos nacido y hemos sido creadas para amarte, para adorarte y para servirte, Señor. Y que nada impida esto. Dios del cielo, a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Tomen su asiento, mis hermanitas. Pues bueno, vamos a abrir nuestro libro, página 41. Y el tema del día de hoy se llama Atrévete a aceptar lo sucedido y suéltalo. Es un tema bastante largo, así que nos vamos a ir un poquito rápido. Va sobre la marcha el tema, pero sí es un poquito largo. Vamos a ir desde el título de esta lección, que dice Atrévete a aceptar lo sucedido y suéltalo. Y esto lo decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a checar algunos conceptos. Ya saben que nos gusta checar algunos conceptos antes, como tal, iniciar, para tener una idea un poco más clara de lo que vamos a hablar. Atreverse es un verbo prenominal que quiere decir tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que implica riesgo o provoca temor o inseguridad. O sea, vamos a tener el valor de hacer esto, de tomar ese riesgo, de aventurarnos, de exponernos. Vamos a dar ese paso hacia adelante, porque en Cristo Jesús siempre va a ser hacia adelante. Jamás el Señor nos va a llevar a caminar hacia atrás o a retrocedernos. Solamente cuando tenemos que rescatar del pasado alguna cosa, por ejemplo, de nuestra vida pasada, para dar testimonio de su grandeza, para glorificarlo, solamente así, para notar las grandes proezas que Él ha hecho en nuestra vida, de quiénes éramos en el pasado y ahora en Cristo, esas transformaciones que Él va haciendo maravillosas, y que tenemos algo tan bello como lo que es su guianza, su palabra, su presencia, el estar en un discipulado. Son cosas que vienen de Él, son provisiones de Él. Solamente así, de otra manera no. Entonces, eso significa atreverse, ¿de acuerdo? También tenemos este concepto dice, atrévete a aceptar lo sucedido y suéltalo. Ten el valor y suéltalo. Ten la decisión suficiente y suéltalo. Arriésgate y suéltalo. ¿A qué nos estaremos refiriendo con esto? A aceptar lo sucedido. Atrévete a aceptar lo sucedido. El mismo título está implicando un tema acerca de dolor, ¿sí o no? Porque es atrévete. O sea, si estuviésemos hablando de cosas que son bonitas, lindas, que nos han traído gozo, alegría, pues eso lo recordamos por ende, ¿no? Tenemos hasta fotos de momentos bonitos, no sé, un cumpleaños, unas vacaciones, con las hermanas, no sé, eventos bonitos, hasta fotos guardamos, pero híjole, hay algunas fotos de eventos dolorosos, terribles, algunos gráficos por ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Cuando pasan situaciones y cosas, accidentes, estallidos, qué sé yo, todo lo que sabemos que pasa ahí, pues hay gráficos, hay ahí cosas que están guardadas de eventos dolorosos, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a enfrentar el dolor, atrevernos a enfrentar, a aceptar el dolor. Y dolor
Es como tal, encontré dos definiciones. La primera es una percepción sensorial localizada y subjetiva, es decir, cada quien va a sentir el dolor de manera diferente. El piquete de una aguja o de un alfiler lo vamos a percibir todas de manera diferente. Eso va a ser dependiendo se le llama umbral, del umbral de dolor que yo tenga, ¿de acuerdo? Que puede ser mayor o menor, intensa, molesta o desagradable y que se siente en alguna parte de nuestro cuerpo. Esto hablamos de algo, una percepción, es decir, en el cuerpo físico. El resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza, lo ubicamos en la cabeza y tomamos un analgésico para el dolor de cabeza. Hay dolores en el alma, hay dolores en las emociones, hay dolores de la historia de vida que con el tiempo, si no son resueltos, ojo, nos vienen a resultar, a redundar en el cuerpo, en los huesos, en las vías respiratorias, en los fluidos vitales, en la presión arterial, en nuestro cuerpo. Es el lugar último donde viene a estacionarse cuando las cosas no precisamente es un tema genético, sino, no solamente eso, sino cosas no resueltas nos vienen a redundar en dolor en nuestro cuerpo. Y hay otra definición que es un sentimiento intenso de pena, de tristeza o lástima que se experimenta por motivos, por motivos emocionales o por motivos anímicos. Por ejemplo, cuando asistimos a un velorio que alguien falleció, pues es un dolor en un sentimiento intenso, ¿no? Es un dolor por dentro. Una pérdida, una mascota también llega a suceder, ¿no? Hablando de pérdidas, estamos hablando de duelos, hermanas. Sinónimos de dolor: aflicción, mal, pena, pesar, pesadumbre, tristeza, desconsuelo, tormento. Fíjense, tormento. El dolor llega a ser un tormento y espiritualmente un atormentador, ojo. Suplicio, angustia, tortura, duelo. Ok, entonces atrévete a aceptar lo sucedido, ese dolor que estás enfrentando, y suéltalo. ¿Qué quiere decir soltar? ¿Cuál es el concepto? Hacer que algo o alguien deje de estar asido, atado o retenido. Es liberar a una persona o a un animal. Lo ponen como un ejemplo, ¿no? Es desatar, desligar, desenlazar, desengradar y libertar. Entonces tenemos ya ahorita un concepto un poquito más claro de lo que significa esto. Atrévete a aceptar lo sucedido y suéltalo. Lo acepto, lo asimilo, lo concientizo, noto todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha sucedido a través de este evento doloroso, soy consciente y decido soltarlo. No me conviene, no es correcto que yo traiga arrastrando. ¿Te acuerdan que hablábamos la clase pasada de los rehenes? Cuando yo no suelto situaciones del pasado dolorosas, las traigo como rehén. Hay una atadura, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a la página 41. Dice, hay personas que no logran aceptar cuando hay sucesos dolorosos en su vida. Aceptar es enfrentarlo. Un evento doloroso, tarde que temprano debemos de enfrentarlo porque eso significa nuestra libertad, significa nuestra sanidad, hermanas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros no decidimos enfrentarlo, nos va a empezar a impedir el avanzar, nos va a detener, nos va a atorar ese evento en nuestra propia vida. Nos puede llevar hasta estar atrapadas en nuestra propia vida, inmersas en el dolor de nuestra propia vida, sin paz, sin gozo, tristes, abriendo puertas espirituales tremendas que vienen como si fuera una avalancha, una luz, ¿no? Un derrumbe, que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, tan grande el Señor que a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo nos ha dado todo, no nos hace falta ya nada, ya es el 100% para que nosotros seamos libres y estemos en esa libertad gloriosa de ser llamadas hijas de Dios, como dice Romanos 8:21, y no estar ahí sujetas a ningún tipo de yugo de esclavitud, ¿de acuerdo? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, a las que amamos a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tiene aquí el concepto de propósito que dice que es plan deliberado o un plan anticipado. Dice que las cosas nos van a ayudar a bien y lo está diciendo el Señor. Así que tenemos un lugar seguro, totalmente. Nosotras, como hijas de Dios, tenemos un propósito de lo alto. Todas tenemos un propósito del Señor en nuestras vidas. Y el hecho de que haya adversidades, de que haya situaciones en nuestras vidas, es un para qué. No es un por qué, es un para qué. El por qué nos va a atorar. El por qué es una reacción muy humana, que es consecuente del dolor. De cuando hay dolor es como un impacto en nuestras vidas. Nos confunde, nos paraliza, hay diferentes formas de reaccionar. Es algo que muchas veces nos decimos, bueno, pero ¿por qué? Porque queremos encontrar una razón. Muchas veces lidiamos con el querer hallar la razón de muchas cosas, pero viniendo de parte de Dios o viniendo situaciones simplemente en esta vida y en este mundo, ¿qué acaso no dice la palabra que tendremos aflicción? Siempre va a haber aflicción porque es el mundo, porque es esta vida. Hay un lugar en donde ya no va a haber hermoso, que para allá nosotras es nuestra carrera, ¿no? Esas calles de cristal, ese lugar donde no va a haber pecado, ni enfermedad, va a ser maravilloso y por eso corremos esta carrera con todo nuestro ser hacia ese supremo llamamiento, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener de momento circunstancias, cosas que van a suceder y el por qué, pues no es posible decir por qué, ¿sí? Es para qué, porque acabamos de leer en Romanos 8:28 que todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque veamos que todo está como en tinieblas. Hermanas, no es un pozo, es un túnel, al final está la luz, porque el Señor jamás, 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 jamás nos va a dejar desamparadas, nunca nos va a abandonar, ni se va a olvidar de nosotros, jamás. Eso hablamos de fe, es cuando más es nuestra fe probada, es cuando más debemos de tener confianza en el Señor. Y vamos a revisar algunos ejemplos acerca de 3 ejemplos de manera muy general para observar lo importante que es aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Cuando vienen eventos, circunstancias inesperadas, sorpresivas, algunas, pues bueno, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de algún familiar que tenemos con algún tipo de, no sé, alguna enfermedad crónica degenerativa, vamos viendo que esa lucecita, ¿no? Esa luz que es esa vida, es como una velita, se va apagando, apagando, como si fuera quitándose el oxígeno de ese ambiente y se va apagando, apagando, apagando. Si han hecho ese experimento cuando tenemos una velita y le ponemos un vaso y se acaba el oxígeno, se extingue el fuego. Así, ¿qué pasa? Llega esa separación, la muerte quiere decir separación de nuestro cuerpo, pero no dejamos de existir. Sigue el alma que tiene ese reposo y el espíritu que vuelve al Padre, quien lo dio, que es el aliento de vida, ¿de acuerdo? Entonces nosotras creemos en la vida eterna y en esa resurrección. Entonces, aunque tenemos muy consciente el hecho de que, no sé, nacemos y algún día vamos a morir, no es fácil como que vivir ese proceso o aceptarlo así como tal. A veces hasta nos duele que una plantita se muera, un animalito, una mascota que hemos tenido 13, 15 años, ¿no? Que se muere, lo sentimos, el corazón se duele, la carne se duele, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo número 1 de Josué. Josué vivió la muerte de su líder, que fue Moisés. Dice aquí Josué 1, versículo 1 y 2, en su libro, en la página 42. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La instrucción que Dios le da a Josué: levántate y pasa este Jordán. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo se sentiría Josué? Él estuvo bien de cerquita con su líder, fue su líder, aprendió de él, estuvo ahí pegadito desde muy jovencito con él, con Moisés. Y cuando partió Moisés, obviamente le dolió, obviamente lo sintió, pero ¿qué le dice el Señor, no? Mi siervo Moisés ha muerto. Acordémonos que Moisés
no murió ahí junto con el pueblo. ¿Sí nos acordamos de ese pasaje? Moisés murió, directamente el Señor se lo lleva ahí arriba, ¿sí? Estaba ahí en ese lugar alto, y el mismo Señor se encarga de, pues, enterrarlo. El Señor supo qué hizo con su cuerpo. Se lo lleva al cielo, ¿sí? El Señor tomó esa decisión soberana. Entonces, ¿qué pasa con Josué? Híjole, tremendo, era todo un pueblo y se queda como líder del pueblo. Imagínense, ahí era donde era poner en la práctica todas las enseñanzas, todo el aprendizaje, toda su comunión con Dios, todo, fue el elegido. Entonces, le dice el Señor ahí, levántate. Levantarse quiere decir admitir y acepta. En este pasaje el significado bíblico significa admítelo, acéptalo. Él ya no está aquí, Él ya está conmigo. Acéptalo, porque fue una decisión soberana. Así lo decidí, dice el Señor. Fue mi voluntad, ya era su tiempo. Vino conmigo. ¿Quién podría decirle al Señor cómo y por qué? En nuestra forma humana, quizás, pero analicémoslo. Y la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios. Entonces, una de las cosas más difíciles, sin duda, es aceptar la pérdida de un ser querido y admitir que la vida para nosotros no ha terminado, que nosotros nos quedamos en esta tierra. Y nos quedamos en esta tierra, hermanas, para poder avanzar, para poder vivir, para poder ser felices, para poder sonreír, para seguir conviviendo con los amados que tenemos aquí también en esta tierra, ¿sí? Y lo mejor que podamos hacer es, primeramente, pedirles ayuda a Dios para poder llevar este proceso de la manera más sana y más correcta, de la manera, tomadas de la mano de Dios, el proceso de duelo, ¿de acuerdo? Hay personas que se quedan atoradas en el duelo, en la pérdida, sin poder avanzar, y eso lleva a caer en una profunda desolación, en desaliento, en desánimo, en una profunda tristeza, en depresión. La depresión, pues, es actualmente una enfermedad que es horrible, es bastante fea, porque es como vivir totalmente en tinieblas. No hay ánimos ni de bañarse. Hay muchas reacciones acerca de esta enfermedad de este siglo que se llama depresión. Es decir, cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, y lo platicábamos también en la clase pasada, ¿quién le puede decir a Dios por qué o no? Bueno, humanamente lo puedes hacer, va, le dices no, pero estamos en desobediencia, caemos en rebelión, caemos en no aceptar su voluntad, y entonces nos alejamos del Señor. El Señor es eterno, el Señor siempre está, y nosotros, en vez de acercarnos, nos alejamos. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué sucede? ¿Quién está como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Quién está presto para estorbarnos? ¿Quién está presto para tumbarnos? ¿Quién está presto para destruirnos, matarnos, enfermarnos? ¿Quién? Como cristianas, nuestro enemigo acérrimo y de frente es Satanás. Lo tenemos así, cara a cara. Entonces, si nosotros caemos en este tema de no aceptar la voluntad de Dios, de decidir estar atoradas, no sé, semanas, meses, años. Alguna vez conocí a una persona que tenía como 9 años de haber perdido a alguien muy amado, atorada en su proceso. No aceptaba y no aceptaba. Sí, fue muy fuerte lo que esta persona vivió, la pérdida de esta persona, de su familiar, pero y era una persona cristiana. Entonces, ¿qué pasó? Cayó en depresión, en una depresión que la llevó con el médico especialista en este tipo de cosas, el psiquiatra, y de ahí esta persona desafortunadamente no se levantó. Llegó hasta el momento de su deceso en depresión profunda. Dejó de comer, dejó de bañarse, dejó de levantarse, empezó a desnutrir, etc. Entonces, cuidado con las puertas que abramos, ¿de acuerdo? En el caso de Jacob, por ejemplo, cuando sus hijos le dicen que su amado hijo José había sido despedazado y había sido devorado y todo eso, y le entregan, ¿se acuerdan?
la túnica llena de sangre, y todo esto fue una gran mentira, fue algo bien cruel que hicieron desde mi punto de vista, ¿no? Su túnica ensangrentada, ¿no? También Jacob cae en depresión, cae en esa situación bien fuerte de mi hijo. Era su hijo muy, pero muy amado. Dice aquí Génesis 37, 34, 35, y entonces Jacob rasgó sus vestidos en señal de luto, ¿no? Y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, estaba demasiado dolido, ¿no? Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Qué quiere decir la palabra duelo? Es un proceso, el concepto es así, es un proceso psicológico, es decir, emocional, mental, al que nos enfrentamos tras las pérdidas, y es algo que todos, tarde o temprano, vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Tenemos muchos duelos. Por ejemplo, cuando alguien deja de ser niño y pasa a la etapa de adolescencia, cuando alguien deja de trabajar, lo van a jubilar y se jubila, es un duelo. Cuando alguien pasa de la etapa de adultez a la vejez, es un duelo. Cuando alguien, pierde a alguien, cuando viene un tema de la pérdida de un órgano, la pérdida de un miembro, alguna amputación, son duelos. Hasta la caída del cabello, hermanas, hasta el tema de la figura también son duelos. Son pérdidas y pérdidas. Cuando los hijos se casan, cuando vuelan del nido, que nido lleno y luego nido vacío, después de que hubo huevitos y polluelitos ahí, y ya luego que pío, y ya después que que la sopita caliente para mi pequeño, mi pequeña que llega de la primaria, o qué sé yo, ¿no? Que vamos a comprarle su ropita y ya después voló, y ya no está, y su camita o su recámara vacía, son duelos, ¿no? El darnos cuenta de quizás empieza a haber limitaciones físicas de una u otra manera, son duelos, ¿no? Cuando, viene una enfermedad, son duelos. Entonces, por eso dice, tarde que temprano, todos los vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo muy diversos y por muy diversos motivos también, y los vamos a asumir de diferente manera. Cuando nosotros, en este caso, en el ejemplo de Jacob, él le llora a su hijo, se pone súper mal, súper triste y todo, y dice aquí que muchos días, y que sus hijos y sus hijas querían consolarlo, pero él, en pocas palabras, yo entiendo que no se dejó consolar. Aquí también hablamos, es un término de ser ecológicos. Cuando yo decido, o cuando yo estoy viviendo en algo, una emoción de esta magnitud, algo que está sucediendo así, un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, más o menos un duelo sano, hablando de una pérdida, dijéramos, sensible, que alguien fallece. Un duelo sano se lleva aproximadamente 9 meses, llegando hasta la 5ª etapa, que es la aceptación, ¿sí? Pero yo tengo que ver qué pasa con los de a mi alrededor. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo ecológica o estoy dañando con mi duelo, con mi sufrimiento, con el dolor a los demás? Me olvido de que los demás están ahí, a lo mejor hay más hijos, a lo mejor el esposo o la esposa, no sé, hay más familiares, y qué está pasando con todos ellos. Yo estoy inmerso en mi dolor. Entonces aquí también el anular a los demás puedo dañarlos, puedo generarles dolor, tristeza. Bueno, y que yo no estoy, yo no existo, yo estoy aquí contigo y no quieres ni siquiera que te consuele, o no quieres tenerme cerca de ti, ¿no? Entonces, dice aquí, tienes que darte cuenta que a tu alrededor hay personas que te necesitan. Ya no pongas tu mirada y tu corazón en las personas en la persona que ya partió, ya se fue. No dejó de existir, ya no está. ¿Saben qué es lo que más duele? La pérdida es en el momento, pero con el tiempo es cuando realmente viene difícil, porque aunque racionalmente dice, bueno, ya no está, ya falleció, ya fuimos al velorio, que todo tiene un porqué, ¿no? Ya hubo ese proceso, todo eso, pero el ver la ropa, los zapatos, las cosas personales, ese lugar vacío, con el tiempo es lo que duele más. Pero ¿saben qué? Nosotros no nos debemos de enfocar en ese dolor. Ese dolor se lo entrego al Señor. Señor, pues
Tú sabes qué pasa aquí, tú sabes qué ocurrió, fue tu voluntad. Pero ¿qué debo de hacer? Amar, aprender a amar a esa persona de manera diferente. Y la voy a amar más porque ya no está presente, no está tangible, no está físicamente. Voy a amar su recuerdo, su legado, voy a amar los momentos felices con esa persona, todo lo que me dio, todo lo que recibí de esa persona, porque es digna de recordarla de una manera honorable. Y la manera honorable son los momentos bonitos, las risas, los chistes, los cumpleaños, qué sé yo, las pláticas. Es recordar con honor a esa persona, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que si esa persona no estuviera aquí? Es un ejemplo, sabemos que no regresan, sabemos que están con el Señor y no es cierto de que bueno, no, sabemos muy bien, tenemos nosotros nuestra doctrina, ¿de acuerdo? Lo que dice la Biblia, ¿sí? Ejemplo, si ustedes creen que esa persona estuviera y nos viera, que le recordamos o que no paramos de llorar, que nos dejamos caer, que dejamos de comer, que dejamos de bañarnos, que dejamos de atender a los demás, a los hijos, a la familia, qué sé yo. Híjole, ¿eso fue lo que yo sembré en esa persona? No. Y nosotros como cristianos, pues, significa esperanza. Sí llorar nuestro dolor, pero no con desconsuelo, no con desesperanza, porque nosotros no vivimos eso. Nosotros tenemos al Señor. ¿Le lloramos al Señor? Claro que sí, pero tenemos el consuelo del Señor. Tenemos esperanza de parte de Dios. Dios tiene el control de todo, nada sale, ni una plumita de un pajarito. Se le cae al pajarito sin que el Señor diga, es mi voluntad. Una hojita de un árbol, de todo, hermanas. En Dios podemos confiar totalmente de todo nuestro corazón con ojos cerrados y corazón bien abierto. ¿De acuerdo? No es fácil que un hijo parta antes que nosotros. Esperamos nosotros ser enterrados por nuestros hijos, ¿sí? Pero si fuera la medida de días, que es decisión soberana, que este hijo se vaya antes a la presencia del Señor, pues no es un adiós, es un hasta luego. Aquí en esta tierra vamos a amarle más que cuando le tenemos presente físicamente, ¿sí? Vamos a quedarnos con todo lo hermoso y en acción de gracias a Dios por lo que nos permitió vivir con ese hijo. Pero es un hasta luego. ¿Qué dice David cuando muere su hijo? Yo voy a él. ¿Se acuerdan? Y está un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, pues aquí justamente, ¿no? Cuando muere el hijo de David que tuvo con Betsabé a causa de su pecado, ya lo analizamos anteriormente también. Bueno, él estaba ahí suplicando, ayunando, orando, rogando a Dios por la vida de su hijo, si el Señor tuviese misericordia y dejara a ese niño. Y no es que Dios no haya tenido misericordia, hermana, siempre actúa la misericordia de Dios, que es a millares, dice la palabra. Si estamos orando por una persona que está enferma o hospitalizada y es la decisión de Dios sanarle, es su misericordia. Y si es la decisión de Dios que, ¿sabes qué? Vienes conmigo, mi amor, vienes a mi presencia, hijito, amado, amada, es su misericordia de todas maneras, no lo olvides. Siempre actúa la misericordia de Dios. En este caso, David oró, ayunó, todo eso, y sus siervos lo dejaron, estaba postrado. Y la decisión soberana de Dios fue, pues, efectuó un juicio, se llevó a su hijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo David? Su reacción, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió sus ropas, entró a la casa del Señor y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí hay demasiada enseñanza, porque él dice que adoró. Primero se asió, ¿sí? Se levantó, se asió completamente, ¿no? Y después entró a la casa del Señor y adoró. ¿Saben qué significa? Que en medio de la tormenta, de la aflicción, en medio de las tinieblas, en medio de esto que sentimos a veces, ¿no? Que la tierra nos traga, porque son situaciones tremendas, difíciles, que no sabemos qué hacer, que no sabemos que nos superen fuerzas, que nos superen en lo que pudiésemos hacer.
Adorar a Dios es la solución, porque adorar a Dios es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de rendición y de entrega hacia el Señor. Por ahí dice en el libro de Job que lo que venga mal, lo que venga bien lo voy a agradecer y lo que venga mal. Y dice por ahí Filipenses que debemos de tener contentamiento, sea cual sea la situación que vivamos, ¿sí o no? Entonces ahí nuestra fe también es probada y vamos a crecer en fe también. Pero buscar adorar a Dios, ¿saben qué va a pasar? Que adoramos a Dios, Dios se queda con todo el dolor, con todas las cargas, con todo el sufrimiento y nos regresa paz. Y cuando nos levantamos de su presencia, nos levantamos ligeritas. Ligeritas. Y ahí el Señor nos va llevando poco a poco en ese proceso de duelo para ir llevando. ¿Por qué proceso? Porque va poco a poco, hermanas, poco a poco, en avanzada, hasta que logramos superarlo. ¿De acuerdo? Dice en la siguiente página que los siervos no entendían, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo viviendo el niño, aún el niño ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Se fijan cómo David nota sus limitaciones como todos nosotros la tenemos como humanos? Nosotros no tenemos ese poder para hacer volver a nadie de la muerte, solo Dios, ¿no? Y dice, aquí se levanta con esta convicción, yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Es convicción. Hablamos de esa sabiduría, temor de Dios y de esa convicción, aceptar la voluntad de Dios, es decir, yo voy a Él. Voy a estar un tiempo más aquí como peregrina y extranjera, disfrutando de la vida, alegrándome, poniendo todo lo que esté en mí con la ayuda del Señor, permitiendo que Él sea quien me dirija para poder superar esto y para cuando llegue mi tiempo, qué maravilla, ¿no? Qué hermoso, qué grandioso, qué extraordinaria la resurrección. Esta promesa, esta verdad que tenemos de la vida eterna es extraordinario. En el caso de los niños, a ver, vamos a esta cita, Isaías 57, 1, 2, página 45. Perece el justo, vean qué precioso es esto, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que quede delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Ya ven cómo es la misericordia de Dios? Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es misericordia del Señor, hermana, es misericordia de Dios. Cuando los niños parten, van directamente a la presencia de Dios. También menciona aquí cuando nuestro Señor Jesús estaba crucificado, que había, ¿se acuerdan?, dos malhechores y estaban también crucificados. Uno se burlaba, pero el otro le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir paraíso? Lo tenemos a la vuelta, dice, significa lugar de felicidad, es decir, ¿qué más prueba? Palabras de Jesucristo, existe el paraíso. Ahí está la vida eterna, lugar de felicidad, permanente, perpetuo, para siempre. ¡Wow! Entonces, después de la muerte física, para nosotros que conocemos del Señor, viene ese paraíso que es ese lugar de felicidad. Dios le dio la oportunidad a este malhechor, a este que se había cometido delitos y que le pide al Señor, le da la oportunidad en ese momento también de arrepentirse. Y nos toca a nosotros también pensar en ello. Cuando nos enteramos de que, por ejemplo, alguien está en una situación de, no sé, de una enfermedad grave y no sé, terapia intensiva, y que no conoce del Señor, nos toca orar porque esa persona, Dios en su misericordia, le dé oportunidad ahí donde se encuentra. Para Dios no es límite que alguien esté consciente o inconsciente, ¿eh? Alguien consciente, bien, pero si es alguien inconsciente también, ahí donde se encuentra, que Dios conoce dónde se encuentra, le dé la oportunidad de arrepentimiento para que haya esa salvación y conversión. Entonces orar por ellos, siempre, siempre, hermanas, primero orar cuando las personas son inconversas, antes que la sanidad por su salvación. Porque la salvación implica ese sello del Espíritu Santo y implica que somos hijos de Dios. Entonces, es algo que siempre debemos de hacer.
Siempre Dios va a dar, y es algo que no sabemos. Jamás cometamos la crueldad de decirle a alguien, ¿y era cristiano? No, pues se fue al infierno. No, hermanas, jamás hagamos esa crueldad, porque además es algo atrevido. Nosotros no sabemos, ¿somos Dios acaso? No, jamás. Si alguna persona, no sé, puede llegar a decir, oye, pero no conocía al Señor, ¿se fue al infierno? No lo sabemos. Nosotros vamos a pensar que Dios, no quiere Dios que nadie se pierda. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y que se fue con el Señor. Si sí o si no, no nos toca a nosotros. Eso le compete al Señor, ¿de acuerdo? Cuando un niño o un justo mueren, su espíritu y su alma van directo a ese lugar de felicidad llamado paraíso y su cuerpo queda como dormido, ¿de acuerdo? Aquí en la tierra. Así que vivimos confiados siempre, como dice 2 Corintios 5, 6, 8, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, que es un cuerpo corruptible, no podríamos entrar al paraíso con este cuerpo corruptible, necesitamos dejarlo como si fuéramos orugas. Necesitamos dejar aquí para convertirnos en mariposas. Allá hagan de cuenta una similitud. Allá somos mariposas y aquí somos como oruguitas, dejamos aquí el capullo y entonces estamos como mariposas allá con el Señor, ¿de acuerdo? Estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Un día vamos a estar ausentes del cuerpo. Cuando las personas se van de esta tierra, cuando parten nuestros seres amados, están ausentes del cuerpo, pero saben que están ya presentes en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, página 47. Dios sabe perfectamente cuando tenemos un corazón afligido. Él sabe y Él entiende nuestro dolor totalmente. Pero cuando nosotros le lloramos a Dios, nos rompemos delante de Dios, le entregamos a Dios ese dolor, no conviene que nos reprimamos, que digan, es que yo soy tan cristiana y soy tan fuerte que nomás lloré en el velorio. No, hermana, tenemos un corazón de carne, no queremos un corazón de piedra, ya está en Ezequiel 36. Un corazón que se duele, claro que sí. El hecho de que estoy viendo como una realidad que no voy a poder volver a tocar a esa persona, a sentirla, a convivir aquí, ¿no? Pero de mi corazón nadie la arrebata. El recuerdo en mi mente y en mi corazón hasta el día que yo cierre los ojos. Pero sí debo de llorar. Por ahí escuchaba alguna vez a alguien, una hermanita, que le decía a otra hermanita por una pérdida sensible que tuvo. Bueno, le estaba llamando la atención, que solamente podía dolerse por 40 días y creo que lleva en el 38 y le seguía doliendo mucho. No, hermanas, eso es cruel. ¿Dónde dice? O sea, no estamos bajo la ley. Bendito sea el Señor, estamos bajo la gracia. Entonces, pues jamás tampoco, ¿no? Oye, pues hasta el día 39, 40 ya tengo que dejar de llorar. No, si necesitas llorar tu pérdida 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, llorar a cada rato, sí, pero ten claro que a quien acudimos y nuestro pensamiento lo mandamos inmediatamente hacia Jesucristo, hacia la palabra de Dios. Voy a cantar, a lo mejor estoy cantando alabanzas y estoy llorando, pero estoy conectada con Dios, estoy en comunión con mi Señor y el Espíritu Santo, que es el consolador perfecto, me va a consolar todo el dolor que yo sienta, me va a levantar, me va a llenar de su luz admirable, porque el Señor es la luz admirable, me va a llenar de su presencia y voy a poder sentirme ligera a pesar de, porque mayor que el dolor que pueda haber en esta tierra es el poder de nuestro Dios, ¿sí o no? Amén, hermanas, amén, ¿no? El Salmo 46, 1, 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, imagínense, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Conocemos los montes, los cerros, las montañas? Imagínense traspasarse, o sea, ¿de qué manera sería ese terremoto para que la tierra sea removida y no temer? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y en eso se trabaja diariamente. A veces cuando hay pérdidas hay cualquier cantidad de reacciones muy humanas. Les quiero comentar algo acerca de 5 estados que tienen lugar cuando se lleva a cabo un duelo, cuando hay una pérdida. Es una información adicional.
Hay una doctora, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella es suiza. Ella identificó estos 5 estados, que es un proceso individual y único, no van en orden, pero sí es algo que a través de su experiencia se pudo dar cuenta que es la pérdida, ¿no? La negociación, la ira, el enojo, la depresión y la aceptación, ¿sí? Vamos más o menos a través de esos puntos pasando, ¿no? Cuando estamos a lo largo de un duelo. Y uno de ellos es el enojo y la ira. A veces las personas al reaccionar ante una pérdida es con enojo, con coraje, con ira, con no sé por qué se murió, por qué ya no está conmigo. Vi yo en alguna ocasión una persona que le reclamaba, pues era el dolor que tenía, a su esposo, estaba ya había sido, estaba muerto. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste si teníamos tantos planes juntos? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Sí? En medio de su dolor. Pero en realidad no son más que reacciones humanas y Dios lo sabe, ¿de acuerdo? Puede haber reacciones con llanto, con enojo, con ira, con confusión, como pasó con Jacob, no quería ser consolado. A veces cuando hay una pérdida sensible, cuando alguien fallece cercano a esa persona, ayudan muchísimo las oraciones y estar ahí. Quizás, ¿no? Un abrazo, tocar el hombro, un abrazo sentido, dar un refrigerio de parte de Dios, una palabra de parte de Dios de consuelo, pero no decirle, no sé, cosas como que, ya va a pasar, esto se veía venir, hombre, ¿no? No ser insensibles. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Sí, es cierto, ¿dónde está tu fe? Somos cristianas, ¿no? O sea, sí, pero seamos prudentes. Si no tenemos algo que edifique, algo con sabiduría, miren, ¿se acuerdan de la canción de un candadito? La de un candadito, nos vamos a un candadito y bien lejos, como a tiro de piedra, la llave, calladitas nos vemos bonitas. Mejor observemos mucho, escuchemos mucho y hablemos poco, porque a veces somos imprudentes. Estar cerca, una palabra de parte de Dios y, ¿por qué no?, llorar con los que lloran. ¿Han experimentado eso? Llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, ¿no? Muchas veces es muy bonito porque en un funeral cristiano pues hay alabanza, a veces hay prédica, hay palabra y es una cosa tan extraordinaria y tan hermosa cuando tenemos a Cristo. Es tan diferente que a veces cuando se hace de otra manera dices, ay, por favor, ¿qué está pasando aquí? Qué terrible, ¿no? Y realmente no es así. Ok, muy bien, pues vámonos a ir a… Recordemos que siempre Dios nos va a dar fortaleza, que siempre Dios va a estar al cuidado nuestro, pero debemos dejarnos sanar y consolar por nuestro Dios. Siempre, siempre, siempre. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él porque Jesús tiene cuidado de nosotras, tiene cuidado de nuestros corazones. Que no se turbe nuestro corazón. Debemos de creer en el Señor, debemos de saber que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay y ahí está la de nosotros también. Ahí está nuestra morada, ¿no? Y si no fuera así, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. ¿Y el Señor qué hizo? Nos puso el ejemplo, voy a preparar lugar para vosotros, gloria a su nombre. Ahí está nuestra casita, nuestra última morada, la de veras. Esa es la de veras. Aquí peregrinas y extranjeras. Luego la segunda parte de lo que leíamos al principio con Josué era cruzar el Jordán. ¿Qué significa para nosotras cruzar el Jordán? Página 49. Es dejar de vagar en el desierto. El desierto son las aflicciones, son las pruebas. Apropiarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Es muy bonito y se los sugiero que cuando ustedes vayan leyendo su Biblia, si es que tienen un plan de lectura anual o como ustedes tengan la disciplina de leer la palabra de Dios, tengan un papelito, una libretita, no sé, le pueden poner incluso promesas, ¿no?
y que escriban las promesas donde el Espíritu Santo les habla, esas palabras rema, personales, ¿no? Escríbanlas, donde Dios me está hablando, y saben que es su cuadernito de promesas de Dios para mi vida. Y no saben que son botones rojos, teléfonos rojos de emergencia, ¿sí? Para hablar directamente con el Señor cuando algo me pasa. Esa promesa, esa palabra rema que Dios me dio, me da para arriba. Me acuerdo de esa palabra y me da para arriba. Me conecta con el Señor, por eso le llamo botón rojo o teléfono rojo. Inmediatamente me lleva hacia mi Señor. Y me acuerdo de sus grandezas y me acuerdo de quién he creído. Y me acuerdo de quién es mi Señor y de quién es mi Dios. Y nos levanta porque nos levanta. Amén, hermanas. Es importante preguntarle al Señor en oración, ¿cuál fue el propósito, Señor, para el cual tú me creaste? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Si tú aún no estás sirviendo, hermanita, Señor, ¿cuáles son mis dones, mis talentos? ¿En qué te puedo servir? Óralo. El servir a Dios es algo extraordinario también. Cuando vienen estas situaciones, de momento, aflicciones, también el servicio es una bendición extraordinaria, ¿eh? Entonces, si aún no estás sirviendo, dile al Señor dónde quieres que te sirva, dónde quieres que vaya, ¿en qué ministerio me apunto, a dónde voy? ¿De acuerdo? Ok. Josué aceptó la voluntad de Dios y soltó a Moisés para tomar el papel y el propósito que Dios había decidido y había dado para su vida, que nada menos que era que introducir al pueblo en la tierra prometida, nada menos que eso. Entonces tenemos que esforzarnos en cumplir el propósito de Dios. Tenemos una última encomienda y eso es para todas, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ayudar a aquellas mujeres que no conocen, que todas conocemos mujeres, la vecina, la del mercado, qué sé yo, muchas mujeres que no conocen del Señor y nosotros calladitas, no nos vemos bonitas, nos vemos no bonitas. Ahí sí tenemos que hablar de las buenas nuevas del plan de salvación de Dios. Ahí sí tenemos que invertir en folletitos. Yo he visto que a veces alguien no tiene para invertir en folletos. Me los he encontrado hechos a mano, la palabra de fe a mano y papelitos que regalan con la palabra de Dios. Entonces, ahí trabajamos para el reino y es una última encomienda. Todo eso nos levanta, hermanas, ¿eh? El caso de Esther. Esther fue huérfana de papá y de mamá. Pero Dios tuvo la provisión de dejarle a su primo Mardoqueo, que fue quien la adoptó y se hizo cargo de ella. Les ponía yo hace rato el canto que escuchamos, el de Reflejo, ¿no? Porque a pesar de que ella, fíjense, fue huérfana de papá y de mamá, no se quedó de alguna manera estancada, sino siguió adelante. Su primo, claro, fue una bendición enorme. Y recordémonos que el Señor, nuestro Dios, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y que es Dios en su santa morada, y Dios hace habitar en familia a los desamparados. O sea, Él nunca, si te has quedado sin tu esposo, si te has quedado sin tus hijos, o si eres una hija que se quedó sin sus papás, Dios tiene la provisión santa, perfecta, adecuada para nuestro corazón y para nuestra vida completito. Pero aquí lo importante, amén, es que no nos quedemos estancadas como si fuera una llanta de un coche en el atolladero, ahí en el lodo. ¿Sí les ha pasado? ¿Han visto alguna vez eso de que se queda ahí atascado y tienen que ponerle una tabla, un ladrillo, un algo para que salga el coche? No nos quedemos atascadas, decidamos no quedarnos atascadas en ese dolor y seamos esas personas que podamos reflejar la presencia de Dios hacia los demás. Que podamos ser esas personas que tengamos muy claro que tenemos a nuestro Padre eterno, nuestro Padre Santo, que siempre va a ver por nosotros. Y si el papá de esta tierra te faltó o te falta, que es quien va a acentuar la personalidad en los hijos, quien va a dar a confirmar la identidad y la seguridad, tenemos a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre Santo, ¿de acuerdo? A quien podemos llamar Abba Padre, como dice Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Son palabras de Jesucristo. Abba en arameo significa papá. Es una forma de amor de hablarle al Señor. Abba, papá, papito. Y en hebreo significa
fuente. Es decir, es una fuente constante de vida. Me acerco a mi Abba Padre, y es esa fuente constante de vida. Amoroso, tierno, cuidadoso, hermoso, que me va a dar exactamente lo que yo necesito, exactamente para sanar la herida que Él sabe que hay en mi alma por esa pérdida. Elevo mi alma al Señor. Hay muchísimos versículos en donde debemos de hablarle a nuestra alma e incluso orar por nuestra alma y elevarle mi alma al Señor y ofrecérsela como ese sacrificio. Pero ¿cómo va a estar mi alma? ¿Llena de qué? En el alma es donde se dan la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el consciente, el inconsciente, el olvido, todo eso contiene el alma. ¿Qué le voy a elevar al Señor? Emociones, tristeza, depresión, coraje, ira, contienda, celos, disensión. No lo va a recibir porque Dios es santo. Le voy a elevar mi alma con necesidad, con ruego, con súplica, con oración, con acción de gracias, con una necesidad. Dios, yo te necesito en este momento. Requiero de ti, Señor. Ayúdame a superar esto, ayúdame. Me duele, Señor, reconocer mi dolor, reconocer lo que está sucediendo en mí delante de Dios. Me está doliendo, Señor, no sé qué hacer. Que a veces nos sentimos así, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Aprendamos a rompernos delante de Dios, aprendamos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Y si utilizamos esto que es la oración de adoración delante del Señor, solamente adorarle, adorarle. No le digas nada más que adorarle. Van a ver qué oración tan hermosa, tan extraordinaria, que el Señor se glorifica en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. ¿De acuerdo? Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, a pesar de que había ese plan malévolo de destruir a todos los judíos, Esther, estamos hablando de Esther. Esther llega a ser reina, Mardoqueo ahí está cerca de ella también, de lejos, ¿no? Después ya quedó sirviendo en el palacio, pero resulta que se enteran de la maldad de este hombre Amán que quería destruir a los judíos. Incluso había preparado una horca para que fuera ahorcado Mardoqueo. Y entonces se ponen en ayuno y en oración. ¿Qué estrategia más eficaz y poderosa? El ayuno y la oración. Para afligir la carne, para estar sensible al Espíritu Santo. Practícalo, por lo menos una vez a la semana, aunque sea un ayuno parcial. Aflige la carne para que estemos más sensibles al Señor. La carne debe estar sujeta al Espíritu y el sujeto a la palabra de Dios. El Espíritu sujeto a la palabra de Dios. Aplícalo. Entonces, ¿qué pasa? Nada menos que el Señor escucha y nada es ajeno a los ojos de Dios. Y ella toma su lugar de hija de Dios y su lugar de reina. Se viste con esas ropas reales y entra, su vestido real, y entra a ver al rey. Ella dice, pues si tengo que perecer, que perezca. No le importó aún arriesgar su vida porque había un edicto real que no podía entrar, en este caso ella, a la presencia del rey si no fuese anunciada y todo protocolo y todo eso. Rompió el protocolo, pero iba la autoridad de Dios delante de ella, iba el mismo Señor delante de ella. De tal manera que el protocolo, mayor fue el Señor que el protocolo. Mayor fue el Señor que lo que se hacía en ese momento y mayor es el Señor que la circunstancia que podamos vivir cualquiera de nosotras. Amén, gloria a Dios. Entonces usó esa estrategia y se puso sus vestidos reales, ¿sí? Y entró en la presencia de Dios, del rey. Y Dios la respaldó. Y entonces, ¿qué pasó? Todo este mal que había hecho este malvado, se volvió contra él. Y él fue el que fue ahorcado en esa horca. Y entonces, el pueblo de Israel no murió, los judíos no murieron en ese entonces. Y bueno, fue maravilloso lo que sucedió. Dice Apocalipsis 1:6, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanas. El Señor siempre va a estar con nosotros y Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Y que así sea, porque cuando nosotros nos oponemos a ello, que no queremos dejarnos conducir por Dios, podemos caer en dos cosas. Poner nuestra mirada en nuestras debiluchas fuerzas, porque no alcanzan para nada,
Nuestras fuerzas se agotan. En nuestras fuerzas y nuestra mirada en nosotros mismos. Y empezamos a caer en soberbia, en orgullo, a caminar en nuestras fuerzas y ahí no vamos a lograr nada más que alejarnos de Dios. Y la otra cosa que puede suceder cuando no aceptamos ser conducidos por el Señor es que también nos empecemos a agachar para que otro nos levante. Nos sentimos tan débiles, tan tristes, tan sufrientes, ¿verdad? Y entonces también el autoestima puede estar aquí o puede estar acá. Cuando nosotros debemos de tener una autoestima equilibrada, íntegra, que es la que Dios nos da, es la que Dios nos regala cuando estamos sanos emocionalmente. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cordura quiere decir equilibrio, ¿de acuerdo? Tenemos que tener ese equilibrio. En este caso nos falta el ejemplo también de Agar, la egipcia, ¿sí? Hablamos también de un duelo cuando hay la pérdida, un divorcio, una separación, un abandono por parte de la pareja. En este caso sabemos, parafraseando la historia, de que Sara, ¿no?, resulta que tiene la grandiosa idea de ayudarle a Dios y entonces le da a su sierva Agar, se la da a su marido, ¿no?, a Abraham, para que conciba, y si concibe viene de Ismael, lo mencionaba incluso nuestra hermana Erika, ¿no? Y entonces resulta que ya después estaba súper enemistada con Agar y con su hijo, que porque se burlaba, que porque no sé qué, total, que a pesar de que Agar es una persona que la echan, la despiden, ¿no? Dice Génesis, la despidió Abraham. La fidelidad y el consuelo de Dios es tan grande que no la abandonó. O sea, Abraham, pues, ¿sabes qué? Pues las cosas se pusieron aquí densas, aquí está tu pan, aquí está tu cantarito de agua, cantarote, ¿no? Y ahí está tu hijo, y ándale, ahí te ves, ¿no? Imagínense lo que sintió esta mujer. O sea, ella no fue que fueras, yo voy con Abraham, no, ella obedeció a su ama, porque era esclava de Sara. Ella lo obedeció, era su sierva, perdón, la obedeció. Y la obediencia le costó que, órale. Pero la fidelidad de Dios, porque Ismael pues también finalmente era hijo de Abraham, no la dejó. Y además ella fue obediente porque le dijo, regrésate, y se regresó, ¿no? Estuvo fielmente con ella el Señor. Ella seguramente, ¿ustedes creen que haya tenido o no sentimientos, emociones de lo que estaban decidiendo sobre de su vida, de también desechar en un momento, rechazar a su hijo, a Ismael? O sea, era madre, finalmente tenía un hijo de Abraham. O sea, yo creo que ella también fue un duelo, me corren con un cantarito de agua, ¿no?, con mi pan, mi hijo al desierto. Dice que como ya le faltó el agua, se le terminó, se acabó el pan, puso a su hijito en un arbusto y ella se alejó como un tiro de piedra. Este tiro de piedra es más o menos, puede ser entre 30 y 90 metros lineales, lo que conocemos nosotros como longitud. Es un tiro de piedra entre 30 y 90 metros. A observarlo y a ver pues qué pasaba, porque ya no había nada más que hacer. Y entonces ahí es donde viene ese rescate maravilloso de Dios, ¿no? Y entonces la regresa el Señor nuevamente, la rescata, la levanta, la ayuda, pero también ella no se quedó estancada, ella no se quedó ahí. Pudo haber no creído, pudo haberlo no hecho, decidió también avanzar. Dios escuchó el lamento del muchacho y los ayudó. Escucha también nuestro lamento, escucha el dolor de nuestro corazón. Perdona, suelta a esa persona que te abandonó, que te olvidó, que te dio la espalda, hablando de pareja, que te rechazó. En oración rompe y cancela toda ligadura de alma con esa persona.
y protege tu corazón, Proverbios 4:23. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermana, porque de él mana la vida. Aún en un momento de pérdida, guarda tu corazón. Siempre es un para qué. No nos pretendamos poner al tú por tú con el Señor. Yo sé que hay muchas reacciones humanas, pero tenemos ese dominio propio. Tengamos cuidado con los pensamientos de nuestro corazón. Tengamos cuidado con los pensamientos en nuestra cabecita. Sea cual sea la situación, cuida tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué es lo que decides para ti hoy? Si hay ese dolor, si hay esa pérdida, ¿qué decides? ¿Qué decides? Dice la palabra en Filipenses 3, 13, 14, esta es una cita extra. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos, hermana. Dios, en este día tomamos esta palabra, Señor, y la obedecemos. Y en este día, Señor, decidimos acabar con todo ese dolor, con toda esa pérdida. Decidimos entregártelo a ti, Señor, porque tú eres perfecto. Aceptamos lo sucedido y lo soltamos en tus manos en el nombre de Jesús. Sana nuestro corazón, Señor, sana nuestra alma, sana nuestra vida, sana nuestros recuerdos, sana nuestra percepción, Señor, te pertenecemos. Somos tuyas, Señor. Dios del cielo, que el tiempo que estemos en esta tierra de los vivientes, vivamos contentas, agradecidas, llenas de gozo, de esperanza. Vivamos trabajando para tu reino, Señor. Seamos esas siervas útiles, Señor. Seamos esas bocinas de tu palabra, de ese plan de salvación, Señor. Corramos con dignidad, con honra, con fuerza, con alegría, con gozo, con fe, esa carrera, Señor, hasta llegar a ese supremo llamamiento de alcanzar la vida eterna, Señor. Y poder entonces sí ver a todos los que hemos dejado de ver en esta tierra, los podremos ver ahí en la vida eterna. Que hagamos lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Te pertenecemos y nos arrojamos en tus brazos. Recibimos de ti el consuelo y renunciamos a toda tristeza, a toda depresión, a toda angustia, a toda ansiedad, Señor. Renunciamos a toda soberbia, a todo orgullo, a todo enojo, Señor. No lo queremos en nosotros, Dios. Que tu presencia nos llene, que tu presencia nos inunde, que tu presencia, Señor, se manifieste con poder y podamos reflejarlo a los demás, a aquellas mujeres, Señor, que no te tienen, que no te conocen, Señor. Que podamos llenarnos de tu amor, Señor, que todo lo llena, para poder dar ese amor tuyo hacia los demás, a los de nuestra casa, a los cercanos y a aquellos que no te conocen, Señor. Sea tu palabra viva y eficaz en nosotros, Señor, y más cortante que espada de dos filos y que penetre hasta el tuétano de nuestros huesos. A ti la gloria, la honra y aceptamos lo que sea tu voluntad. Señor, si ha de pasar de nosotros esta copa, sea así. Pero si no, Señor, hágase como tú lo dices, como tú lo decides y no como nosotros. A ti la gloria y el amor de nuestro corazón y de nuestra vida y nuestra vida a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano.